Cada vez que haces una fotografía de una obra de Gaudí, te llevas Jujol dentro de esa figura. Y un poco más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si te quieres quedar... Pero el padre de la criatura, el padre de todo, y previamente a este documental que hemos visto se hizo otro, también dedicado en este caso a un templo de Gaudí de Jujol, que es el templo de Vistabella. Sí. Vistabella está en la parte de Tarragona, es como, diríamos, un pueblo agregado de la Secuita, ¿lo digo bien? Más o menos. Sí, sí, una pedanía. Una pedanía, que decimos, exactamente. Y es una auténtica maravilla, yo diría que en medio casi de la nada, ¿no? Que florece y se descubre allí. Pero hoy nos une el hecho de estar esta tarde-noche aquí, este documental, esta primicia que hemos visto, gracias a Luis Campovidal, al que doy la palabra para que nos explique un poquito de dónde nace todo. Bueno, además de padre del documental, soy abuelo, hay que decirlo, de un bebé muy majo. Pero bueno, la idea salió, digamos, yo llevo una trayectoria que algunas de las personas que están aquí conocen, que empecé en ingeniería, luego me metí en consultoría, en televisión, en historias, y un día tenía que asesorar a una editorial, hice un curso de lo que le llamaban TV movies en ese momento, que eran películas cortitas. Bueno, a raíz de todo, al final he acabado haciendo documentales y quería hacer un documental hace 6 años de Gaudí y vi que había muchos y entonces descubrí a Jujol. Y digo, ostras, ¿cómo puedo hacer un documental de Jujol? Y me dijeron, bueno, tiene un hijo que se hace llamar Junior. Él tenía 80 y pico de años, ¿no? Pero se llamaba exactamente igual que su padre, el nombre y los 2 apellidos. Se llamaría Jujol Gelabert, ¿no? Y dice, hay que ver si él te da luz verde, porque es un poco así en su aire, ¿no? Y entonces yo miré que entonces existían páginas blancas, miré provincia de Tarragona, busqué Jujol, había uno. Entonces, en els Pallaresos, un pueblo que se llama Els Pallaresos. Llamé por teléfono, dijo, qui truca? Dic, bueno, no, ningú, vull parlar amb el fill de Josep Maria Jujol. Per què? Dic, vull fer un documental sobre la seva persona o sobre la seva vida, sobre la seva vida, la seva obra. I digo, bueno, de tot. Diu, vale, pues soc jo, el fill. Digo, vale. Y dice... digo, bueno, pues me gustaría hablar con usted. Bueno, truqui'm un día. Digo, no, ya le estoy llamando ahora. Digo, demà. Vale. Y entonces fui allí, estuve 3 horas hablando con él y de ahí salió un amor por la obra, conocimiento cada vez más. Y luego he ido conociendo pues, a personas como Concepció Peich, como otros arquitectos que me han dado luz, como, digamos, Carlos Flores. Y entonces hemos ido armando ahí una serie de documentales que lo que tienen por objetivo es dar una visión realista, cultural y profunda de lo que ahora se está convirtiendo un poco en algo demasiado turístico, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un poco el motivo. Y si vols explicar más cosas o explicar más cosas. Concepció Peich, bueno, la hemos visto, sabemos, la ubicamos, es una enamorada y una gran investigadora y estudiosa de la obra de Jujol y de Gaudí, que por cierto, hago un paréntesis, ha publicado un libro que es una auténtica maravilla por lo que me ha explicado, porque habla de Gaudí en Tánger y de proyectos que Gaudí no pudo hacer, que si puede ser, ni que sea de forma breve al final, nos puedes hacer un esbozo de este libro. Y Manuel Campovidal, que evidentemente no, yo creo que no necesita presentación, pero que sí que vamos a presentarlo como un amigo de Jujol, que se ha ido enamorando de la obra de este genio, ¿no? ¿Verdad, Manuel? Sin duda alguna. Gracias, Pau. Bueno, yo no soy un experto en Gaudí, no soy un experto en Jujol, solo soy un experto en Luis Campovidal. Lo conozco desde hace algunos años y no deja de sorprenderme, con toda sinceridad, no deja de sorprenderme, porque bueno, estudiamos los dos
ingeniería técnica eléctrica, porque tu padre nos lo dijo, pero lo hizo en serio. Yo también aprobé, pero si se va la luz, cuenten conmigo. Pero luego él entró en la industria de electrónica, en la industria de informática, estuvo trabajando en el extranjero. Pero cuando ganamos un concurso para organizar los Juegos Olímpicos de Jaca 98, yo le encargué a él la dirección del estudio y fue extraordinario, del proyecto. Casi ganamos, quedamos segundos frente a Nagano y estaban todos asustados en el Comité Olímpico Internacional porque Jaca realmente no tenía nada y además no tenía aeropuerto, no tenía nada, pero casi ganamos y además tampoco tenía nieve en aquel momento. O sea, él resolvió todo menos lo de la nieve, eso no podía, ¿no? Bueno, seguimos la vida profesional, yo fui nombrado director de Antena 3, después vicepresidente, llegó la guerra del fútbol casi perdemos la vida realmente, porque somos supervivientes de la guerra del fútbol, por ahí está, de los derechos, que fue terrible, pero había que organizar tecnológicamente cómo iba aquello. Y llegaba el cable y el satélite. Entonces yo le encargué a Luis que fuera el director de una filial nuestra que se llamaba Cable Antena, pero no se lo encargaba porque fuéramos familia y nos conociéramos, sino porque tanto en el caso de Jaca como en el caso del cable sabía que lo iba a resolver bien porque hacía falta no solamente conocimiento, una tecnología nueva, había que poner imaginación, había que resolver las cosas y sobre todo ir al grano directamente y así fue y finalmente aquello salió adelante. Como puestos a sorprendernos, un día nos salió con aquella novela Robo en el Museo Dalí de una inspectora que creó el personaje, una inspectora tipo Carballo, pero una chica de Cornellá que había estado en los Mossos de Escuadra, y lo puso, era Alexia, que lleva 5 novelas y que yo creo que, si hay alguno en la sala, le ruego que se interese, digamos, para hacer una pequeña serie, porque es realmente extraordinaria. Cómo se asustaron los del Museo Dalí cuando vieron aquello, pero han acabado vendiendo y la venden allí, ¿no? Y como le dijo, creo que lo puede decir, ¿no, Luis? Uno de los policías con los que él presentó la obra le dijo, això es pot fer, això es pot fer. Por suerte, a mi hermano Luis no le dio por la delincuencia, pero si no, hubiera avanzado de una manera muy importante. Y luego saltó a los documentales. Hubiera sido un extraordinario organizador de robos de gran escala, eso es así. Y finalmente aterrizó los documentales, el documental del Barça, el documental de Gaudí. Siempre nos ha interesado a todos Gaudí en Barcelona y yo me canso de llevar gente, amigos y amigas allí a ver pues, estas obras de Gaudí. Pero claro, no sabíamos que allí estaba Jujol. Usted sí, Concepción, porque ella ha investigado y además me ha encantado como lo cuenta, porque ve ahí hay mucha investigación en su obra y la han sabido aflorar al documental. Y eso es extraordinario, ¿no? Está hecho con bisturí. Totalmente. Y además, a mí me parece, lo digo de verdad, que es un homenaje también a muchos profesionales en el mundo, que son buenísimos, pero que quedan tapados por la luz cegadora del el maestro con el que están trabajando. Y son ellos maestros también, son extraordinarios, y sin embargo quedan tapados. Arquitectos aquí, Roger, me parece que... Porque había un gran entendimiento entre ellos, pero, usted lo ha dicho, la idea madre. Y la idea madre era del que la ponía, como ha dicho otro arquitecto, el que tiene el encargo, es el que manda. Me ha interesado mucho el documental, no lo había visto antes, me ha interesado mucho, comentábamos con Nuria Marín que se nos ha hecho corto, no ha salido de ahí. Y tengo que decir que Luis hasta es el que lleva los drones. Porque si sacó carne del dron, ya no sé la próxima que venga aquí. Pero en cualquier caso, yo les felicito y les felicito también a Concepción porque cuando hay una investigación detrás de una obra y de un personaje como el de Jujol para tirar arriba, para sacar a flote ese personaje y esa relación, a mí me parece realmente, primero, una obra de justicia, después una obra de belleza, porque lo es, y en tercer lugar, un agradecimiento como ciudadano interesado en estas cuestiones. Claro, yo a la Pedrera no sé cuántas veces habré ido,
pero es que ahora voy a ver muchas cosas que no había visto antes. Y en el Parc Güell exactamente lo mismo, y creo que a todos nos ha pasado lo mismo. No puedo decir más, sé más de Luis Campo Vidal, pero no lo voy a decir aquí ahora. Vamos a dar gracias, Manuel. Vamos a dar la palabra ahora a Concepció, porque ella decía, cuando justamente el arquitecto Roger Miralles en el documental decía que Gaudí le comentaba y le decía, tú ves haciendo, ella me apuntaba a Concepció, me decía, es que Gaudí siempre estaba mirando, siempre veía y dejaba hacer, ¿no? Es así, ¿no, Concepció? Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Gaudí, una curiosidad ya primigenia, ¿no? Porque llevo investigando a Gaudí desde el año 1999. Y por cierto que siempre he tenido la suerte de que mis primeras publicaciones han sido en Madrid, no sé por qué. La primera publicación sobre Gaudí fue en la revista de Occidente, que es la coherencia del proceso creativo de Gaudí, ¿no? O sea, Gaudí era capaz de manejar cosas muy distintas, integrándolas en una unidad que hacía que fuera algo totalmente nuevo, ¿no? Para él nunca había contraposición en nada, ¿no? Entonces, yo pensaba, a ver, las obras de Gaudí, la verdad es que han tenido muy buenos estudios, pero yo siempre digo desde la periferia, no desde su obra. Desde la periferia, ¿qué quiere decir? Pues sabemos mucho del momento histórico de Gaudí, sabemos mucho de los problemas sociales del momento en que Gaudí vivió, todas esas cosas que están en la periferia, pero es que la arquitectura tiene su lenguaje. Y hay muy pocas obras contadas, que me sobran dedos en la mano, donde se aborde a Gaudí desde su arquitectura. Claro, ¿dónde se expresa mejor Gaudí? En su arquitectura. Ahí es donde hay que buscar su sentido, su significado, su todo. Pero es obvio que hay que saber leer la arquitectura. Y ese era como mi leitmotiv, ¿no? Durante unos años, ¿no? Hasta que me topé con Luis Campo, ¿no? Entonces vi que era una persona que era capaz de visualizar esa idea de que hay que dejar hablar a la arquitectura de Gaudí. Y él ha conseguido que ese lenguaje entre en la divulgación, ¿no? Porque a veces, claro, a mí la verdad es que puedo decir que he ido por todos los continentes, a excepción de Australia, que ahora mismo quizá pueda. He ido por todo el mundo hablando de Gaudí, de la arquitectura de Gaudí, que es una arquitectura con sentido. A veces la gente se cree que la arquitectura solo es cuestiones técnicas, cuestiones materiales, pero no. La arquitectura es donde vivimos. La arquitectura siempre ha sido una expresión humana 100%. La arquitectura siempre tiene un sentido. Por ejemplo, hay aspectos de la arquitectura de Gaudí que no han sido estudiados todavía, ¿no? Por ejemplo, eso que me habéis oído decir en el documental, que Gaudí a través de la arquitectura buscaba el bienestar emocional de sus habitantes, no solo el bienestar de las comodidades, cuartos de baños a porrillo. Por ejemplo, he recogido unas palabras de Gaudí que decían, dice, Casa Milà, dice, en un futuro incluso va a poder servir para un hotel, dice, porque hay muchísimas cuartos de baños. Imagínense ustedes. Gaudí siempre pensando en el futuro. Sus edificios son multiusos. De ahí esa innovación tan interesante de la planta libre. Le Corbusier llegó a la planta libre por otra línea. Gaudí llega a la planta libre para conseguir un bienestar emocional. Y así se pueden ver tantos otros detalles, ¿no? En esa presencia de la naturaleza, en esas estructuras que parecen vivas, que fluyen, ¿no? Para que tú no te sientas nunca jamás encorsetada, ¿no? Porque dices, bueno, yo puedo estar aquí y fluyo, ¿no? Es entrar el exterior
en el interior, ¿no? Claro, eso es de un pensamiento de vanguardia, de una arquitectura para el futuro, de una arquitectura donde hubiese ese equilibrio entre lo urbano y lo natural, entre la intimidad humana y el exterior, donde está el otro, ¿no? Dices, claro, toda una serie de cuestiones que ves que hay una coherencia para mejorar el modus vivendi, ¿no? Para mejorar la vida. Usted me ha comentado en un momento del documental, cuando lo estábamos mirando, la prueba que Gaudí y Jujol, porque Jujol iba con Gaudí, porque ha habido un momento del documental que salía una foto antigua donde salían ellos dos y Jujol con el sombrero de papa. Sí, sí. Yo pregunto, ¿había también una cierta competencia entre ellos? No. Lo que sí se sabe es que Jujol, desde joven, mientras estaba estudiando, ya sentía admiración por Gaudí, porque había ido a la Sagrada Familia y a sus explicaciones. Y no se sabe muy bien, hay distintas teorías de cómo se conocieron, ahora eso lo vamos a dejar de lado, pero sí se sabe, porque hay testimonios, de que Jujol en el taller de la Sagrada Familia tenía una mesa preferente y que Gaudí le dejaba funcionar solo. En cambio, igual las demás personas que estaban trabajando con él en el taller, pues igual eran como más dependientes, no tenían tanta libertad. Jujol siempre tuvo mucha libertad. Y ahí, cuando yo insisto tanto que es una obra de colaboración, quiero borrar y que ustedes lo tachen. Jujol no fue discípulo, Jujol no fue ayudante, Jujol fue colaborador. Y Gaudí, en dos veces que yo haya recogido, lo defendió delante de personalidades iguales cuando le decían, usted y su ayudante. Y Gaudí dijo, no mi ayudante, mi hermano colaborador en la arquitectura. Eso es muy significativo. Y ese detalle ha sido recogido por varias personas, o sea que es de fiar. Dices, no, es de fiar. ¿Qué de edad tenían entre ellos dos? Una generación, 20 y algo. O sea, Gaudí supo captar la capacidad creativa con una gran libertad que tenía Jujol, ¿no? Y por otro lado, Jujol supo hacer plástico estas ideas tan extraordinarias de Gaudí. Yo pienso que si Gaudí no hubiera tenido a Jujol al lado, ni hubiera existido Casa Batlló, ni hubiera existido Casa Milà como las conocemos ahora. Igual habrían sido de otra forma, ¿no? Y tampoco, pues, gran parte del Parque Güell. Yo también pienso que hay una presencia suya en la cripta de la Colonna Güell, y también hay una presencia de Jujol en la fachada del Nacimiento. La gran cantidad de pájaros que hay por todos lados tienen que ver con ese amor que Jujol sentía en principio por los pájaros. Que hemos visto sí, en el segundo episodio de La Pedrera, ¿verdad? Entonces vas viendo, para mí, lo extraordinario de ese trabajo que se ha dado pocas veces vamos a decir, en la vida humana, ¿no? De que dos grandes artistas hayan sabido compenetrarse y trabajar juntos para crear obras espléndidas. Con lo cual, a mí me parece que es de justicia reconocer ese trabajo de Jujol, y eso no le quita ningún mérito a Gaudí. Al contrario, le da a Gaudí mucho mérito de haber sabido trabajar con otro artista casi de su talla. Yo pienso que sí. Nos gustaría también trasladar un poco la voz a ustedes, ¿no? Que nos digan si tienen alguna inquietud, si quieren hacer alguna pregunta a la especialista y al director del documental, al enamorado de Jujol. Bueno, todos ya somos enamorados de Jujol, no, pero yo les puedo contar una cosa que yo le propongo a Luis, que en el próximo documental, que creo que se hará, que existirá, ¿verdad, Luis? Sí, se existirá. Que en el próximo documental, al final, haya como en las películas la parte del making of, porque hay historias curiosas del making of de este documental de La Pedrera que luego les cuento. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, adelante.
Bueno. ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Mi nombre es Elsa. Yo he trabajado, bueno, soy de Buenos Aires, pero he trabajado mucho en Barcelona. Viví en Barcelona, en plan, Barcelona, todo. Y me interesa mucho, bueno, todo el medio ambiente. Hice grupos en Barcelona mucho y ahí salía todo el tema de Gaudí. Lo que me interesa, no quiero irme por las ramas, vamos a lo puntual. Acabo de una exposición en Madrid, cuando todavía existía el Museo de Arte Contemporáneo, antes que pasase a ser el Museo del Traje, que fue alucinante, de Gaudí, pero que era toda una planta. Y yo decía, lo único que sientes cuando sales de ahí, este hombre hacía de todo, porque además de arquitecto, hacía de todo. Era muy... Pero lo que más me parece maravilloso todo lo de Gaudí es la espiritualidad que tiene, ¿no? Que no es la Sagrada Familia, sino ese como digo así, como ecológicamente, ¿no? Ese sintoísmo que tiene, ¿no? Esa cosa de trascendencia, ¿no? Pero pregunta no tengo nada, solamente quería, no me podía... Era un comentario. Comentario, porque sí participo a un nivel, digamos, emocional más interno, subjetivo. Y eso es no tengo mucho. Porque claro, cada uno lo ve a su manera. ¿Hay alguien más que quiera darnos una opinión o plantear una pregunta, una cuestión? Di, Manuel, di. Buenas. Hola. Buenas. Yo tenía una pregunta. Con el tiempo se le ha dado muchísima más voz a Gaudí, a su obra, y ha parecido que se queda un poco menos conocido Jujol, y quería saber a qué se debe este hecho de que es mucho menos mediático y no está tan reconocido como claro que lo está Gaudí. ¿Te llamas? Martín Gallego. Martín, gracias. Bueno, yo creo que eso pasa siempre en la vida, ¿no? O sea, siempre el número uno eclipsa al dos. Ayer me hicieron una entrevista en un diario digital, creo. Comunicació 21. Comunicació 21, y el titular era que Gaudí y Jujol son como Messi y Iniesta, ¿no? Es decir, que es así, o sea, es decir, siempre el número uno brilla mucho dentro de muchos años, y actualmente Messi es muy famoso, Iniesta y otros jugadores que eran los que ayudaron a Messi no aparecen en la foto, ¿no? Y esto ha ido pasando, ha pasado en el ciclismo, ha pasado en muchos aspectos. O sea, yo no creo que es nada curioso, sencillamente que como decían en el documental, el que tiene el encargo es el que sale en la foto, ¿no? Pasa también en la vida real, ¿no? Pero siempre hay alguien que se interesa por el número 2, y en este caso Claro, ha sido Luis. Hay que salir en ayuda a los dos. Exactamente. Gracias, Martín. ¿Alguien más? También puede ser que haya obras de Jujol que se hayan atribuido a Gaudí por este de ser tan mediático, bueno, que se le haya robado. Si fueras, por ejemplo, a ver La Pedrera o la Casa Batlló, las guías nunca nombran a Jujol. O sea, ha quedado completamente eclipsado, ¿no? Bueno, para eso estamos nosotros. Estamos aquí a la defensa. ¿Has visitado La Pedrera, Martín? Sí. ¿Has visitado? Muy bien. Una pregunta muy concreta, aprovechando que está Concepción aquí, es ¿qué bibliografía nos recomendarías si quisiéramos saltar, ¿no? a ese matrimonio, ¿no? Gaudí-Jujol? ¿Dónde nos dirías, no, pues entra por este libro específico? Eso que hablabas, ¿no? de esa arquitectura esencial y ese matrimonio. ¿Qué libro nos recomendarías para ir al grano a atacar eso? La verdad que está por escribir. Hay artículos. Escribí un artículo sobre unas jornadas que se organizaron en París, una asociación de arquitectos en pro de la arquitectura orgánica, que me invitaron, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí hablé bastante de estos dos personajes, y eso hay un artículo en francés que si quieres pues te lo puedo hacer llegar.
Pero bueno, aquí estamos, por eso el documental Las Primicias, porque con Gaudí yo he iniciado una línea de investigación que es el modo de trabajar de Gaudí, ¿no? Y dentro del modo de trabajar, estudiando, investigando sobre ese tema, es donde he llegado a esa colaboración con Jujol. Entonces, claro, si tú no abordas ese modo de trabajar de Gaudí, te es muy difícil meter a Jujol. Por eso, como hasta ahora no se había enfocado la obra de Gaudí así, por eso no se había hablado de ese tema. Y entonces no es que no existiera, es que esa colaboración existió, es algo real. Lo único que nosotros nos hemos empeñado en ver fragmentos solo de Gaudí, pero no su globalidad. Y para entender su globalidad hay que conocer bien su método de trabajo. Aprovechando la pregunta... Muchas gracias. Que hacía, ¿cuál es su nombre, por favor? Agustín. Aprovechando la pregunta que hacía Agustín, que preguntaba por un libro, yo pregunto, aunque sea de forma así como una pincelada, ¿Gaudí en Tánger? Sí, Gaudí en Tánger, resumo brevemente, fue un encargo envenenado, por decirlo políticamente, ¿sí? Del segundo marqués de Comillas, para que España pudiera tener una imagen de grandeza en la colonia protectorado de finales del siglo XIX, que aquello era un nido de políticas europeas tremendas. Total, que investigando sobre ese proyecto, que como no hay casi datos y todos los datos están, en catalán dirían, esbiaixats por cuestiones políticas, pues ha sido un proyecto muy difícil de entender. Entonces yo dije, no, a mí este hueso lo tengo que roer. Y entonces, ¿cuál es el método? Pues ver qué dice la arquitectura, porque la arquitectura tiene su lenguaje. No solo es la historia que se escribe, la arquitectura escribe también lo que es la vida, ¿no? Y entonces, al meterme en ese proyecto, ver qué decía esa arquitectura, empecé a descubrir el método de trabajo y de ahí han salido, bueno, van a salir futuros libros. Pero yo les recomiendo este libro para que aprendan a saber cómo trabajaba Gaudí, porque entonces entiendes mucho mejor sus obras. Por ejemplo, yo ya no diré nunca a Casa Vicens, casa de estilo morisco de Gaudí. No, es la casa fresquera. La casa para que en verano el habitante esté fresquito, emocionalmente se sienta a gusto oyendo el ruido del agua, viendo no solo el verdor del jardín, sino que desde el jardín Gaudí puso miradores para que el propietario pudiera disfrutar también de la vista de la casa. O sea, el concepto de mirar en Gaudí, yo le reto, no hay ninguna obra de Gaudí, ninguna, ni de Jujol, que no tenga un mirador. Jujol en eso le siguió. Todas sus casas tienen miradores, puntos de mira absolutamente inauditos, bellísimos, que te relaja saber contemplar. Eso es lo que te da, lo que antes decíamos, ese bienestar emocional, ¿no? El estar a bien con tu entorno. Y entonces, bueno, no sé si he contestado porque no me quiero alargar más. Sí, pero bueno, vamos a leer este libro, ¿no? Pero Gaudí en Tánger, aparte de explicar ese proyecto, explica también el tema del método de trabajo de Gaudí. Y sobre todo aclara una cuestión, que es a Gaudí nos hemos empeñado en situarlo dentro de la historia del arte. Equívoco, él es arquitecto. Si acaso hay que situarlo dentro de los movimientos arquitectónicos de su momento. Los movimientos arquitectónicos no son exactamente iguales que los movimientos artísticos. Ustedes lo saben bien, ¿no? Con lo cual hay que empezar a posicionar correctamente a Gaudí y su obra. Gracias. El making of. ¿Hay alguna pregunta más? Una última, pues adelante. Yo conozco algunas obras de Gaudí fuera de Cataluña. Comillas, en León, en Astorga, pero a pesar de haber vivido mis primeros 20 años de vida a 60 kilómetros de Tánger,
no conozco ninguna obra de Gaudí en Tánger. ¿Hay alguna huella del legado de Gaudí en Tánger? Sí, él hizo un proyecto que en principio iba a ser para la misión, que las misiones católicas que llevada por los franciscanos tenían en Marruecos, ¿no? Y entonces en Tánger, como era una ciudad diplomática, había mucho europeo católico que venía, y las iglesias la iglesia que tenían los franciscanos para atender a los escasos católicos de Tánger, pues se había quedado pequeña con el crecimiento diplomático, empresarial que tuvo a finales de siglo, ¿no? Y entonces el que entonces era el superior de los franciscanos le pidió al marqués de Comillas que por qué no le construía una iglesia más grande para poder atender, ¿no? Entonces el marqués de Comillas, cuyo cuñado era el conde Güell, ¿no?, pues ahí viene el que le encargará un proyecto a Gaudí de una iglesia grande y que tuviera, vamos a decir, una imagen potente para representar también a España, ¿no? Porque detrás del marqués de Comillas estaba Segismundo Moret, el ministro de Asuntos Exteriores del momento, que quería aprovecharse de la gran labor que hacían los franciscanos en Tánger, pues para hacer crecer España, la imagen de España, ¿no? Estaba un poco maltrecha. Entonces, ¿qué pasó, no? En principio era esto, pero luego hubo más. Es que debajo de ese supuesto encargo oficial había la intención de que esta iglesia fuera la primera catedral católica en África, porque no había ninguna catedral, no había ninguna diócesis, ¿no? O sea, pero eso políticamente, diplomáticamente no se podía decir, porque Francia quería conseguir esta diócesis y que dependiera de Francia. Los españoles, por supuesto, decían, aquí estamos siendo los últimos en toda la política, vamos a ver, si conseguimos la diócesis, por lo menos que dependa de España, por lo menos tendremos una imagen un poco más potente, ¿no? Pero Francia no quería que España, y entonces habían unos piques tremendos, con lo cual no se podía decir abiertamente que eso iba a ser una catedral. Dijeron que iba a ser la iglesia católica para los católicos de Tánger. ¿Entendéis, no? O sea, un encargo envenenado. O sea, una cosa para afuera, y otra por debajo. El pobre Gaudí tenía que satisfacer las aspiraciones de grandeza del marqués de Comillas. Tenía que satisfacer a sus destinatarios, que eran los franciscanos, que son los que iban a atender la iglesia. Y tenía que satisfacer una tercera condición muy importante, que era que esa catedral iba a estar en un entorno islámico. ¿Qué implica? No podía ser una bofetada para los habitantes, ¿no? O sea, y aquí ese proyecto es súper importante porque ves cómo Gaudí consiguió una inculturación arquitectónica avant la lettre. Por ejemplo, es que bueno, van a tener que comprarse el libro si quieren. Y eso sí, les recomiendo una cosa, empiecen por el epílogo que está al final. En resumidas cuentas, Gaudí hizo un nuevo concepto de iglesia en el cual él buscó todos aquellos elementos que representasen el sagrado en la región mediterránea, que fuera común, elementos que fueran comunes y que expresaran que aquello era un lugar sagrado. Por ejemplo, el remate de la torre más alta de este proyecto de Gaudí no está rematado con la cruz, está rematado por una paloma. ¿Por qué? Porque las palomas, tanto en el mundo islámico, musulmán, como en el mundo cristiano, son portadoras del alma, del espíritu, portadoras del amor, portadoras que las palomas viven en comunidad, vamos a decir, de toda una serie de valores, con lo cual remató la torre con una paloma, no con la cruz.
Pues vamos a leer el libro y después, si quieren, quedamos, hacemos un fórum, volvemos otro día y comentamos el libro. Sí, otro día podemos hacer una presentación del libro. Por ejemplo. Me gustaría ahora, solo ya para ir acabando, ¿no? ¿Quieres hacer una...? Pensaba. Sí, que lo van a hacer. Que sí, perfecto. ¿Una última? Venga, va, la última, la de regalo. Quiero preguntarle, ¿cómo en Madrid no hay ninguna obra de Gaudí? ¿No recibió ningún encargo, ni de la monarquía, ni de los nobles, ni de la pequeña burguesía que hubiera aquí? Han escuchado bien, ¿verdad, la pregunta? ¿Sí? Claudio López Bru, el segundo marqués de Comillas, tenía casa en Madrid, en la calle Independencia. No sé si a la larga le hubiera podido encargar algo. Ojalá, pero de momento no. En cambio tuvo un encargo en León, otro en Astorga. Sí. Casi siempre eran conocidos suyos por alguna... O sea, todos los encargos a Gaudí vienen de conocidos o de su mecenas, que era el conde Güell, o de amigos suyos de Reus, porque Astorga viene porque el obispo era de Reus, el que le hizo el encargo, ¿no? O sea... No, pero conocía a Claudio López Bru, o sea que... Pues vamos a contar un momento, de forma rápida, Luis, cuándo se grabó este documental, de qué forma y de qué manera y en qué condiciones. Joder. Bueno, yo había pensado en no hablar más porque me ha dejado también todos los que han hablado que digo, déjalo ahí, ¿no? Ya está. Ya estoy bien ubicado, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que es un documental con bajo presupuesto. Es decir, nosotros no somos ricos, o sea, somos pobres con dinero, pero ahí estamos. Entonces, cuando haces un documental que dices, bueno, no quiero... Evidentemente puedes hacer un documental con un presupuesto de 50 o de 80.000 euros, pero cuando no quieres arriesgar eso, pues hay muchas cosas que las tenemos que hacer, las tenemos que conseguir de una forma más directa. Y eso, evidentemente, genera bastantes anécdotas que cuando pasa el tiempo son divertidas, pero casi explica tú alguna, a ver. Bueno, quedábamos a las 8 de la mañana, si podía ser un poco antes, por un motivo, ¿verdad, Luis? Sí. Bueno, varios motivos. Un motivo es que no habían turistas chinos, etcétera, allí, porque es que si no ya no puedes grabar nada. Y teníamos que grabarla a ella, ¿no? Entonces, bueno, quedábamos a las 8 de la mañana, que era el primer momento, que tardaban 10 minutos y teníamos que grabar rápido. Los chinos y japoneses estaban ya apretando para entrar, pero las pobres guías de arriba de toda la azotea estaban esperando y al final grabábamos que se paseaban, como han visto también en el documental, se paseaban, pero bueno, bien, ningún problema. Bien. Sigue. Entonces resulta que íbamos grabando, primero con una cámara que traía Luis, pero no acababa de funcionar. Lo tuvimos que dejar y repetir otro día para intentar continuar. No es precisado si no funcionaba la cámara o yo, pero bueno. No, sí. Yo creo que era la cámara, más bien. No, era la cámara y era la luz. Era una luz muy potente y claro, cuando veíamos las imágenes no es el resultado que queríamos. Bueno, conclusión, que la cita era a las 8 de la mañana y yo fui 3 veces, ella fue 4, no sé por qué. Porque me equivoqué de día, les cuento. Y luego teníamos otro hándicap, que es que había un ruido de fondo que no sabíamos que existía, pero que en la Pedrera se ve que ponen allí y no, yo no le veo nada positivo. Un ruido como si hubiera agua funcionando. Entonces nos destartalaba cuando escuchabas, porque claro, yo no lo escuchaba muy bien, pero cuando escuchabas la grabación, el ruido ese no funcionaba. Empezábamos y todo iba bien, y a una determinada hora empezaba este ruido que no sabíamos de dónde salía, de dónde venía. Nos explicaron que eran como los movimientos, elementos de la naturaleza, el agua, y cuando nos lo explicaron podíamos más o menos entenderlo, pero eso nos afectaba con la grabación, porque claro, nos entraban todos estos ruidos. Esto por un lado, y por otro es que a partir de las 8 de la mañana hubo algún día que enfrente empezaban los operarios a trabajar. Había obras, con lo cual teníamos que ir parando la grabación del documental. Finalmente lo que aparece aquí es Maripau, que tenemos
las imágenes ahí, subida en una silla, ¿sabes? Porque queríamos hacer una imagen que estuviera con las chimeneas a la misma altura. Y, ya ven que bueno, yo no soy alta y parece que esté a la altura de las chimeneas. Pues bueno, lo hice subida en una silla, Luis sufriendo un poco, pensando que me caería, pero no. Yo digo, graba antes de que se caiga, porque luego... El tema del sonido realmente ha dado muchas anécdotas, porque a mí también me quiso grabar en mi estudio en pleno verano, 35 grados, con la humedad de Barcelona, todo cerrado, sin ventilador, porque sí, no sin aire acondicionado tampoco. Por el ruido, no porque no tuviera... Y claro, yo casi que me da un síncope, a punto de desmayarme, 2 horas grabando, o sea, del calor, del sudor, con lo cual ahora me veo aquí, digo, horror. Digo, eso es... porque claro... Bueno. Hemos explicado las explicables, o sea que ya... Las otras ya las contaremos. Hemos visto, creo, una joya, supongo que estarán de acuerdo, y quisiera acabar comentándoles el porqué de esta joya, Luis. Ah, vale, muy bien, muy bien. Sí, sí. Esto lo va a explicar Luis. Bueno, Esto también se ha visto en el documental. Sí. ¿Se han fijado? La historia es que... paseando tantas veces, ¿no?, por estos edificios, te vas fijando en cosas y luego dices, a ver, yo me he fijado, por ejemplo, en el Parc Güell, sabéis que, bueno, los que hayáis estado, hay lo que le llaman la sala hipóstila, que son 89 columnas que el mecenas de Gaudí, el señor Güell, dijo, haz algo griego, ¿no? Y entonces él pues montó, para soportar la plaza, la mitad de la plaza, unas columnas, 89 columnas, inspiradas en el templo de Apolo. Y cuando ya lo tenía todo hecho, sobraban 4 espacios, 4 agujeros. Y entonces Gaudí le dijo a Jujol, oye, haz algo ahí, ¿no? Y entonces hizo 4 soles, que este es un sol de verano, uno por cada estación del año, son unos soles de 3 metros de diámetro, ¿no? 14 lunas, ¿no? Y entonces yendo por allí digo, ostras, son muy bonitos, ¿no? La gente se hace fotos. Yo veo, siempre que he ido, muchos coreanos y japoneses y chinos que dejan la cámara en el suelo y entonces hacen una foto, ¿sabes? Le ponen ahí el temporizador y hacen la foto. Digo, ostras, si le gusta tanto a la gente y por aquí pasan 4.200.000 personas al año, ¿por qué nadie ha hecho nada de estos soles, ¿no? Y empecé a preguntar a arquitectos y gente conocida y nadie sabía la razón, con lo cual diseñamos estas joyas, ¿no? Y diseñamos también un relato que explica, pues, bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero que explica, pues bueno, quién era Apolo, cómo Apolo ahí influye, cómo influye su hermana Artemisa, cómo influye Hermes y todo el poder de que de alguna manera tienen estos soles y estas lunas. Y entonces con la asociación de nuevo de Amics de Jujol, bueno, vamos a hacer otro negocio, que es la joyería, ¿no? Y ahí estamos. ¿Dónde se...? La información está en la web de Amics de Jujol. Exacto, si entráis a amicsdejujol.com, ahí está la información. Que son bonitas por delante y por detrás, porque llevan la firma. Es la firma de Jujol, que tampoco ha visto nadie. Esa firma la descubrimos ahí. Sí. Pues yo creo que con estas 2 joyas podríamos acabar. No sé si queréis apuntar algún detalle más. Y veo aquí los que lo habéis hecho. Felicidades, porque muchas veces las personas creen que detrás de los programas de televisión es llegar, hablar y marchar. Y entonces cuando tienes esto y tienes bajo presupuesto, es tan difícil grabar en la calle. Yo no sé dónde sacaste los permisos. Grabar allí dentro, porque eso exigen otras negociaciones con las burocracias que hay aquí, que es los drones en Barcelona, ¿no? Los drones, tremendo. Sí, así que felicidades por hacerlo, felicidades por la investigación. Yo he quedado verdaderamente deslumbrado, el trabajo que has hecho. Así que menuda pareja y gracias. Gracias. Bueno, felicidades a la Concepción y a todo el equipo de arquitectos que han trabajado también conjuntamente en este documental. Agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecer a la delegada que ha tenido que irse, se iba a Barcelona porque mañana creo que a primera hora tiene un acto. Pues muchísimas gracias también y les esperamos cuando, bueno, nosotros volvemos cuando quieran, después de leer el libro. De Gaudí en Tánger, ¿no?
Aprovecho para decir que el último libro de Luis, se llama El pulgar del diablo y es tan interesante porque nos habla de una cosa muy actual que es la IA. La inteligencia artificial metida en política. ¿Podemos hacer un spoiler? Exacto. Es que ya me parece abusar un poco de publicidad. Como un lead, un lead. Estamos entre amigos, creo, ¿no? Amigos de Jujol. Es un libro, es novela negra, pero bueno, pues trata de alguna forma, la síntesis es cómo se puede manipular las elecciones en un país con inteligencia artificial. Es un poco, pero bueno, luego es muy divertido, ¿eh? Merece la pena. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias.